Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí estar en esta mañana con ustedes para traerle una nueva reflexión que me ha puesto el Señor en mi corazón y que sé que tanto es para mí como es para ustedes esta bendición que el Señor nos trae hoy. Y le doy gracias a Dios porque dormimos, descansamos y aquí estamos para escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial, que nunca falla. Él está allí todos los días de nuestras vidas. Y como yo les digo a ustedes siempre, yo escogí este libro que es la palabra de Dios. Aquí está todo, aquí está la vida. Como les digo y se los sigo diciendo, Deuteronomio 30, 15, 16, 19. Aquí está todo. Aquí está todo. Yo escogí la vida para vivirla bien y vivirla con mi Señor Jesucristo, con mi Dios entero. Asimismo yo quiero que ustedes también escojan la vida, porque el Señor te pone a escoger la vida, el bien y el mal, pero Él dice, es preferible que agarres el bien, porque te voy a multiplicar. O sea, Él te da para que escojas, pero también te dice, escoge esto, porque es lo mejor para ti. Y asimismo lo hice yo. Yo obedecí al Señor, sabiendo que Él me iba a traer a mí muchas bendiciones y sobre todo mi vida espiritual, que iba a estar con Él siempre y todos los días de mi vida. Porque eso es lo que quiere el Señor, que lo busquemos a Él en espíritu y en verdad, diariamente, no en los momentos que se nos presentan los procesos, las dificultades, las enfermedades, los traumas, los pleitos. No, es buscarlo todos los días de nuestras vidas. Bueno, vamos a poner la palabra en oración, esta reflexión que les traigo para que no sea yo, sino que sea el Señor que hable a través de mí. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y por tu Santo Espíritu, Señor, te doy infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por tu santa palabra, Señor, que siempre nos ha llevado a toda verdad, Señor. Gracias, Señor mío, por habernos escogido como tus hijos, Señor, para tener esa esperanza de vida allá en los cielos, Padre Santo. Cuando tú nos llames o vengas por segunda vez, encontrarnos aquí preparados, Señor, para irnos contigo, mi Rey Santo. Señor, que hable con denuedo, Padre Santo, y que seas tú el que me use, Padre Santo. Que tú hables por mi boca, en mi espíritu, en mi corazón, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Buenos amados, amadas de Dios, bienvenidos en esta mañana aquí a Casa de Oración Centinelas, que ya llevamos desde el 2015 este programa que les llevo a ustedes todos los martes, y también con mis hermanas en Cristo que están los lunes, la hermana Carol Colmenares desde Venezuela, los martes esta servidora, los miércoles la hermana Julie Gutiérrez desde Ecuador, los jueves la hermana Vanessa Reich y los sábados la hermana Eunice Fariña desde Venezuela también. Bueno, vamos a comenzar en esta mañana grande y poderosa, llena del Señor, de esta palabra que les traigo hoy, y se trata del Espíritu de Cristo. Ese Espíritu que se escribe con esa E mayúscula porque es el Espíritu de Dios. Amén. Y vamos a definir qué es el Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es la tercera persona de la Trinidad y mora en el creyente. Fíjense ustedes cómo dice, y mora en el creyente. ¿Por qué? Porque no todos creemos en el Hijo de Dios. No todos creen en Jesucristo. Por eso es que el Espíritu Santo mora solamente en aquellos que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Que Él nos va a garantizar. ¿Qué nos garantiza el Señor con esto? Que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. O sea, es la misma presencia de nuestro Padre Celestial en nosotros, dentro de aquel que ha recibido a Jesucristo como su único y personal Salvador. Entonces, cuando la palabra de Dios
habla sobre el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no lo presenta como una fuerza fría y distante, no, sino como una persona dentro de nosotros que nos va a guiar, porque el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer en tu vida y en mi vida? Nos va a guiar, nos va a hablar, nos va a escuchar, se va a glorificar, nos va a enseñar y nos va a ayudar a recordar que Él está dentro de nosotros, que Él habita en nosotros y nos va a convencer de pecado. El Espíritu Santo es la verdadera garantía que tú y yo tenemos de parte de Dios, de que Él nos dará esa herencia en los cielos y que nos prometió y que Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre poderosa para que seamos su pueblo, para que andemos en Él, porque Dios hizo todo, pero todo esto para que tú y yo le diéramos la gloria y la alabanza a Él en cada momento de nuestras vidas. Cada vez que respiramos, ahí está el Espíritu de Dios. Ahora vamos a analizar el espíritu de conocimiento. Ese espíritu de conocimiento que Dios te da a ti. Vamos a ver qué dice la palabra ahorita. Hola, Cheli. Dios te bendiga, mi cuñi. Que Dios te bendiga, te cuide y te guarde, Chelita. Te amo mucho, ¿sabes? Mucho, mucho, mucho. Vamos a ver el espíritu de conocimiento que dice Isaías 11:2. En Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y el de temor a Jehová. Ese es el poder de Dios, el poder de conocimiento que Él nos va a dar a través de la sabiduría y la inteligencia que el Señor nos puede dar. Porque el conocimiento espiritual, que es el que nosotros necesitamos, es acompañado con el temor del Señor. Y se nos va, como dice, entendiendo y se nos va profundizando cada vez en nuestro corazón. Por eso debemos de darle gracia y honor al Señor. Ese conocimiento natural produce, ¿qué es lo que te produce en nosotros? Produce el bien y el mal, como un fruto de la naturaleza, de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el conocimiento espiritual va a incidir en ti y en mí, y va a producir una expresión de nuestro Señor Jesucristo, donde vamos a adquirir conocimiento de Él, donde Él nos va a decir: esto no es lo que yo quiero para ti, tienes que hacer esto porque eso es lo que yo deseo que tú hagas, eso es lo que yo te regalo esta mañana. El conocimiento aquí no se habla de un ejercicio mental, sí, voy a hacer un ejercicio mental para tener conocimiento, no, sino de experimentar una entrega verdadera, experimentar eso que Dios tiene para ti, para mí, la verdadera esencia de Dios, el entender, experimentarlo, probarlo, tener la certeza, no solo porque mi mente comprende cómo es la naturaleza o cómo es la vida, ¿no? Sino es la convivencia con mi Dios verdadero, con mi Jesús. Porque ese es el consejo que Pablo y Pedro nos dan en sus cartas, que debemos de usar un verdadero conocimiento, y es el conocimiento de Dios. No valernos por nuestro propio conocimiento, porque vamos a fallar. Si no tenemos el conocimiento de Dios, no vamos a poder seguir adelante con nuestros logros y metas. Dice, el propósito del conocimiento es conocer a quién, a Dios, como lo dice Jeremías 9, 23, 24. Mas alabe en esto el que se hubiera de alabar, en entender y convencerme. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Discernir lo verdadero
de lo falso. ¿Qué me estás diciendo tú? ¿Qué me estás diciendo aquel? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero aquí con el conocimiento del Señor vamos a saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. Y crecer en la sabiduría espiritual. Tenemos que crecer en esa sabiduría espiritual, en esa sabiduría que Dios nos da. Porque cuando una persona recibe y camina en el espíritu de conocimiento, tiene una visión totalmente diferente, una visión clara del carácter de nuestro Padre Celestial. Y vamos a vivir con discernimiento, vamos a vivir en una paz increíble, que no se nos engañe fácilmente. Tenemos que tener un temor reverente en el Señor. Y el temor reverente no es un temor de miedo, sino un temor de obediencia. Ese es el temor reverente. Obedecer lo que dice el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque Él va a ser una guía de nosotros para tomar buenas decisiones y alejarnos del pecado y buscar su santidad. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. En este mundo vas a tener muchas distracciones y de repente cuando estás gozándote, que estás así, bueno, de repente no te acuerdas ni que Dios existe, pero Dios está allí y te está mirando. Dios observa todo. Por eso, cuando tú dices, ¿por qué fulana se me retiró? ¿Por qué fulana no me...? Porque hay personas que Dios las retira de tu vida. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón de cada quien. Amén. Vamos a ver el espíritu de libertad. Tenemos un espíritu de libertad. ¿Realmente somos libres para hacer las cosas que el Señor nos dio? ¿O aún estamos presos en nuestros pecados y delitos? ¿Qué dice Isaías 61:1? Dice, el espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Eso es libertad. Salir de donde tú estás. Salir. Ya no eres más preso del pecado. Tenemos que hablarle del Señor para que la gente libere su alma de toda atadura que le tiene el enemigo en esta tierra, que creen que es vivir bien, pero realmente los está llevando a un pozo cenagoso donde no podemos levantarnos luego y vamos a tener que buscar al Señor, pero que no sea tarde porque no sabemos en qué momento nos puede llamar el Señor. Y esa libertad en el espíritu es aquella que va contra mi incapacidad para entender las verdades del Señor, esas verdades espirituales. Es la que yo no tengo por naturaleza. Esas verdades no las tengo por naturaleza. Tengo que buscar de Cristo para saberla. Que sea mi salvación. No puedo entender las cosas sino a través de la palabra de Dios, a través de Dios. Porque un espíritu libre, como nos manda Él a tener un espíritu libre, es la muestra de madurez espiritual y trae libertad en las personas que te rodean a ti, que me rodean a mí. Vivir en libertad va a permitir ofrecer libertad a tu entorno, a toda tu familia, a los que están contigo allí. Eso es lo que hace el Señor con la libertad. ¿Y cómo es tener un espíritu de compasión, como lo tuvo el Señor? Ese espíritu de compasión, en Mateo 9:36 dice, y al ver multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así le decía el Señor, que las personas estaban tan dispersas, porque no había compasión en ninguna de ellas. Y en Mateo lo dice claramente, porque la compasión debe ser un sentimiento muy especial de aquellos que decimos que somos seguidores de Jesucristo. Porque la palabra compasión, ¿qué significa? Sufrir con lo justo.
llorar con los que lloran, reír con los que ríen, estar allí para dar un abrazo cuando lo necesitas. ¿Cuántas veces has llamado tú a una persona que está pasando por momentos difíciles y decirle: yo estoy aquí contigo? Yo estoy aquí contigo, vamos a orar, vamos a tomarnos un café, vamos a tal sitio, vamos para hablar del Señor, para darte una palabra de compasión. ¿Ah? Porque es un sentimiento que se va a manifestar al percibir y comprender el sufrimiento de los demás. Y por lo tanto produce el deseo de aliviar y reducir o eliminar ese sufrimiento que las personas tienen. De acuerdo al diccionario de compasión que dice, se define como la piedad, simpatía y preocupación por los sufrimientos o desgracia de los demás. Y saben una cosa, que Dios va a actuar movido por la compasión y el amor, porque Él siempre ha actuado por compasión y amor a nosotros. Si no, imagínense ustedes desde cuándo nos hubiese borrado del mapa, sinceramente, porque realmente nos hemos portado mal. Entonces, fíjense ustedes, Jesucristo tuvo compasión del pueblo de Israel cuando estaba pasando y sufría, estaba pasando por momentos críticos. Y el Señor, ¿qué hacía? Los libraba. Jesús, viendo la multitud, se compadecía también de ese poco de gente. Jesús también mostró el espíritu de compasión y lo demuestra continuamente en tu vida y en mi vida. Porque Él se compadece de nosotros, porque sabe que somos hechura suya, sabe que estamos en la carne, que sufrimos, que hay mucha gente mala que puede hacerte daño. Y muchas veces porque no conoce del Señor y la toma el enemigo. Pues. En Mateo 7, 13, 14, como le dijo él a la viuda de Naín, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Solamente eso le dijo el Señor: no llores. Qué bonito que alguien se te acerque y tú estés llorando y te diga: no llores, el Señor está contigo. En Marcos 1:14, ¿se acuerdan del leproso? Y Jesús, movido ¿a qué? A compasión también. Porque Jesús es un Dios compasivo. Extendió la mano y le tocó a ese leproso y le dijo: yo quiero. Porque le dijo: si tú quieres. Le dijo: quiero. Le dijo: sé limpio. Y el Señor lo limpió por su compasión. No sé qué pecados tendría esa persona, no sé qué estaría pasando, pero el Señor tuvo compasión, porque el Señor nos ama y está esperando que nosotros le entreguemos nuestro corazón, todo nuestro ser a Él, para hacer la obra completa. Vamos a ver un espíritu de bondad. Tenemos un espíritu de bondad. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué te dice el Señor? ¿Aprender de quién? De mi mamá, de mi papá, de mi esposo, de mis hijos. No, aprender de mí, que soy manso y humilde. Lleva mi yugo, qué fácil. A veces andamos con un saco cargado. Y el Señor dice: dámelo, entrégamelo y toma mi yugo, que fácil. Hasta eso te lo pone el Señor. Porque un espíritu de bondad es una disposición interior que tienes dentro aquí, dada por el Espíritu Santo, que lleva a una persona a actuar con amor, generosidad, integridad, misericordia hacia los demás y hacer cosas buenas y de tener un carácter transparente, un carácter transformado en el Señor, nuestro Dios, tu Dios, y va a reflejar esa naturaleza divina del Señor cuando somos así. Qué hermoso que nos encontremos con personas
que realmente difundan y tengan al Espíritu Santo dentro de ellas y puedan dar ese fruto. Qué hermoso, ¿eh? En Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto que tenemos que dar. Eso es como que el Señor ya te da el Espíritu Santo. Y el fruto que tú vas a dar como un pámpano, como una rama, es un solo fruto, el fruto del Espíritu Santo, pero contiene adentro que paz, benignidad, templanza, mansedumbre, amor, dominio propio. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros demos a todos, porque la bondad en este contexto no es una bondad humana que la puede tener cualquier persona. No es una bondad humana, superficial, sino una virtud espiritual a través del Espíritu Santo. Una virtud que está activa en ti y en mí, que brota de nuestro corazón, de nuestra alma, donde están nuestras emociones. Pero eso solamente lo da Dios a sus hijos, porque no todo el mundo tiene bondad. No todo el mundo da el fruto del Espíritu Santo hasta que tú no recibes al Espíritu Santo en tu corazón como tu dador. Y vamos a ver cómo es la bondad para nosotros, para ti. Para mí la bondad tiene que ser generosa, tiene que ser justa, tiene que ser honesta esa bondad, que busque el bien de los demás, no busque el fruto para uno mismo. Refleja la naturaleza de Dios. Esa bondad tiene que reflejar esa naturaleza divina. Vamos a ver qué es el espíritu de salvación. ¿Quién te da salvación? Solamente Jesucristo. Es el único que te da salvación a tu vida, más nadie, porque Él fue el que murió por ti. ¿Quién fue clavado en la cruz? ¿Quién lo laceraron? ¿A quién? ¿A quién escupieron? ¿A quién crucificamos en esa cruz? ¿Quién murió por mis pecados? Jesucristo. ¿Quién resucitó? ¿Quién está vivo? ¿Quién no está en la cruz? ¿Quién no está en la tumba? Jesucristo. Él está vivo. Él resucitó. Y es el único que nos puede dar salvación y vida eterna en los cielos. Más nadie. No hay otro nombre en los hombres que haya de dar salvación, solamente Jesucristo. En Lucas 9, 55, 56 dice, entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Y se fueron a otra aldea. Entonces, ¿a qué vino Jesucristo? ¿A juzgarte? ¿A matarte? ¿A decirte que no sirve? No. Él vino a esta tierra para que nosotros seamos salvos. Él vino a buscarte a ti, buscarme a mí, para darnos esa oportunidad de cuando Él venga o nos llame, podamos estar delante de su presencia. Él no quiere que ninguno se pierda, ninguno, pero somos a veces tercos, porque nos gustan más las cosas del mundo que las cosas de nuestro Padre Celestial, y no pensamos que Él es el único que te da vida, que te da salud, que te da lo que tú tienes. Tú sin Él no puedes hacer nada. No somos nada sin Dios. No somos nada sin Jesucristo. Nada podemos ser, porque la salvación en la palabra de Dios significa liberación del pecado y de la muerte eterna. ¿Quién te puede dar eso? ¿Quién te puede quitar el pecado? Ningún hombre.
ningún hombre, aunque lo confieses. No, perdón de pecados para entrar a los cielos, solamente Dios, y que te da vida eterna. Y su reconciliación es con Dios. La reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Si lo has conocido y te has apartado de Él, reconcíliate con Jesucristo. Y Él te va a recibir nuevamente con brazos abiertos. Porque eso es lo que quiere Él, no perderte, sino que estés en el redil de Él, en el nombre de Jesucristo. Tenemos que recibir una nueva vida y una nueva identidad como hijos de Dios. Tú aquí en esta tierra tendrás una identidad. Pero fíjense ustedes, aquí si no tienes una identidad en Estados Unidos, te echan, te botan, te sacan. En cambio, si tienes la identidad con el Señor, tú vas derechita ahí, tienes entrada a los cielos sin pedir que pases por ninguna alcabala, sin pedir que pases por seguridad, no. Tienes tu identidad con Cristo Jesús, que es lo más importante. En Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la oración que tenemos que hacer todos. Esa es la oración de fe en el Señor para que seamos salvos. Romanos 10:9. Y en Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Es la fe la que te va a salvar, no por obras. Aunque la fe sin obra es muerta, pero no por obras te va a salvar, porque muchas veces dicen, cuando se muere alguna persona, no, él fue bueno, él dio esto, dio lo otro, Pero la palabra de Dios es muy clara, no lo digo yo, milagros. Lo dice la palabra de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Fíjense ustedes lo que dice, para que nadie se gloríe. Porque cuando tú das por obra, tú sientes como una llenura, como tú sabes, como que si te estuvieras gloriando porque tú lo estás haciendo y estás ayudando a la gente. Y la palabra de Dios te dice, no por obra para que nadie se gloríe, porque nuestra salvación es por fe. Por fe. Porque Jesús murió, ¿dónde? En la cruz, para que por medio de la fe recibiéramos la salvación eterna y el Espíritu Santo nos transforme y nos dé una nueva vida, porque no nos vamos a quedar así como estábamos. Al recibir al Señor como nuestro único y personal Salvador, Él nos regala su Espíritu Santo, quien nos va a llevar a toda verdad y es el que nos va a transformar. Porque muchas veces vemos personas que han dicho, sí, yo acepté al Señor, hasta me bauticé, y tú ves que siguen igual, porque no han hecho una verdadera convicción del Señor, una verdadera conversión del Señor en nuestro corazón. Por eso es que caemos y caemos en pecado, porque no estamos convencidos de que Dios es el único, que Jesús es el que trajo salvación y vida eterna. No le tememos en obediencia, sino que queremos hacer lo que nosotros queramos. Y vamos a perder, ¿sabes? Porque la palabra es una sola. Y el único que te da salvación es el Señor. Y también, ¿qué tenemos que hacer? Ver y saber y tener un espíritu de perdón. Ese espíritu de perdón. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Qué les parece? ¿Ah? El Señor, eso fue cuando Él estuvo en la cruz, clavado. Y el Señor le dijo a su Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si hubiesen sabido ellos quién era realmente Jesucristo, el Hijo de Dios, no hubiesen hecho eso. Por eso es que el Señor le dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Wow, fuerte, pero el Señor mira el amor tan grande que le pide a su Padre que nos perdone.
Y todavía aún, cuando el Señor ha sido crucificado, cuando te decimos que la tumba está vacía, cuando decimos que el Señor está vivo y que te regala el Espíritu Santo, mucha gente no cree. No cree en ese Dios poderoso, en ese Dios que todo lo puede. Y es lamentable, porque si no tienes el Espíritu de Dios, ¿cómo puedes perdonar? Porque un espíritu de perdón es una actitud interior que sale de adentro, de tus entrañas, que ha sido transformado por el amor de Dios en tu vida. Es una actitud dispuesta a liberar una ofensa, a dejar el resentimiento por alguien que te ha hecho algo y extender la gracia de Dios a los demás, perdonándoles. Así como Dios lo hace contigo y conmigo, porque somos muy fáciles para decirle, Señor, perdóname, pero no perdonamos al que nos ha hecho daño. Qué lástima, ¿verdad? Porque no es solo un acto externo, que yo lo diga con mi boca, te perdono, sino una disposición de mi corazón. Tiene que haber una disposición firme que refleje el carácter de Jesucristo en mi vida y en la obra que el Señor ha dado en mi vida por el Espíritu Santo, que yo pueda dar muestras de ello a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como dice el Salmo 86:5, que dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y Miqueas 7:18, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de la humanidad. ¿Quién? ¿Quién como Dios? Nadie. Entonces, ¿qué es tener un espíritu, tener un espíritu de perdón? Es liberar el rencor, aunque no esté doliendo lo que nos han hecho. Libéralo. No busques venganza. El Señor dice, la venganza es mía, yo pagaré. Bendecir en vez de maldecir. Cuando te maldigan, tú bendice. Restaura esas relaciones cuando sea posible, lo más rápido. Porque solo el Espíritu Santo puede darnos en nuestro corazón ese perdón, ese don de perdonar, ese perdón para las personas. Porque el perdón verdadero viene de una vida que ha sido transformada. Y tu vida y la mía tiene que ser transformada en Cristo, en Dios Todopoderoso. Y sobre todo tener un espíritu de amor, porque el amor cubre multitudes de pecados. Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó por ti y por mí como una ofrenda y sacrificio de Dios con olor fragante. Imagínense ustedes, Él se entregó a Dios con olor fragante. Entonces el espíritu de amor es una obra que también hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, en mi corazón, como creyente, y que va a producir una actitud de entrega, de compasión, de misericordia, de perdón, de compromiso hacia nuestro Dios, porque eso es lo que quiere Él, y hacia los demás, que los demás vean qué es lo que yo tengo dentro, a quién yo estoy mostrando en mi vida, quién existe en mí, quién manda en mí, quién está dentro de mí comandándome. Él es el reflejo más alto del carácter de Dios en una persona, y es Jesucristo. Porque el amor es la naturaleza misma de Dios. El amor es todo, el amor es Dios. Yo amo mucho, y me pueden hacer lo que me hagan, me dolerá, pero a mí se me pasa y le digo, Señor, gloria al Señor, porque a pesar de tantas cosas en mi vida, yo sigo amando. Ese amor no se ha apagado, ni se apagará nunca, y le pido a Dios que ese amor siga perdurando
pase lo que pase, me hagan lo que me hagan, pero el amor de Dios sigue allí. Y no lo quiero perder nunca, jamás. En 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si conoces a Dios, tienes que amarlo y amar a las personas, porque Dios es amor. 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dios te amó primero y por eso es que estás aquí en este mundo. Porque Dios te ama. Cristo te ama. ¿Qué es tener el espíritu de amor en nuestro ser? Es amar a Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda todo tu corazón, con toda tu mente. Amar a todo ser humano, inclusive a tu enemigo. Servir a la humanidad. Vivir sin egoísmo. Tenemos que vivir sin egoísmo, sin rencor cada día de nuestra vida. Actuar siempre con misericordia. Que ese amor se derrame en nuestro ser. Eso es lo que quiere ver la gente. Eso es lo que quiere ver Dios en tu vida y en mi vida. Que el amor sea paciente, benigno, humilde, perdonador y sobre todo un amor fiel. Ese amor que Dios nos tiene. Un amor fiel hacia ti y hacia mí. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que tengamos. Amén. Buenos, amadas, amados de Dios. Esta era la reflexión que le tenía en el día de hoy. Yo le pido a Dios que los bendiga, los cuide, los proteja, los llene de ese amor, de ese conocimiento, de esa verdad. Que procedamos a buscar del Señor, porque Él es el único que te puede dar vida y vida eterna, que te da todo, sanidad, porque Él es nuestro Dios Rafa, nuestro proveedor. Él es nuestro estandarte. Él es todo en tu vida y todo en mi vida. Amén. Bueno, amados, amadas, vamos a hacer una oración para entregarle este momento al Señor. Señor, gracias, Señor, por tu poder, por tu deidad. Gracias por haber enviado a Jesucristo a morir por mí, Señor, para tener salvación y vida eterna. Gracias, Señor mío, por el conocimiento de tu palabra, que siempre nos lleva a toda verdad, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por ese espíritu de salvación, ese espíritu de perdón, ese espíritu de misericordia, de bondad, Señor. Que podamos dar el fruto de tu Espíritu Santo, Señor. Padre Celestial, gracias por el perdón, por perdonarme tantas veces, Señor mío. Ayúdame a tener un corazón como el tuyo. Señor, renueva en mí un nuevo espíritu de perdón. Sana mis heridas, Padre, y líbrame de resentimiento que pueda tener, Señor. Enséñame a amar, Señor, y a soltar todas esas cargas del pasado. Que tu Espíritu Santo me dé la fuerza para, Señor, perdonar como Cristo perdonó, en el nombre de Jesús, Señor. Y que esta, Señor mío, esta reflexión toque el corazón de las personas, Señor, y se den cuenta, Padre, que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres el proveedor de todo, Señor, que tú nos enseñas cosas grandes y ocultas, Señor, que nosotros no conocemos, Padre. Libéranos, Señor mío, de toda opresión del enemigo, Señor. Libéranos, Señor mío, de toda tentación que nos muestra el enemigo, Señor. Libéranos, Señor, de toda persona impía, gente de engaño, de maldad, Señor. Bendice, Señor mío, a mi esposo, donde quiera que esté, Señor. A mis hijos, Señor, a mis nietos, a mis hermanas, hermanos, sobrinos, a mis cuñadas, a mi suegra, Padre, a mis hermanas en Cristo Jesús, Señor. Señor, llévalos, Señor, a tus pies, Señor, que ellos lleguen a conocerte en espíritu y en verdad, Señor. Te doy las gracias, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, Mónica, bienvenida. Ya estamos terminando, pero escucha la palabra de Dios que es buena. Víctor, gracias por estar aquí, Víctor.
Un abrazo muy fuerte. Y Chelita, muchos besos para ti y los espero el próximo martes para continuar con estas reflexiones que nos llevan a toda verdad en el Señor. Les amo mucho. Feliz día.